La primera visita oficial del Papa Francisco a nuestro país ha generado diversas opiniones, ya que la figura del sumo pontífice no ha estado exenta de polémicas y misterios que llaman la atención de muchos de los fieles de la Iglesia Católica. Por ejemplo, existe una profecía que involucraría directamente al Papa Francisco y que preocuparía a muchos de sus seguidores, ya que esta antigua predicción aseguraría que Jorge Bergoglio sería nada más y nada menos que el Papa del fin del mundo. Esta profecía se dio a conocer durante el siglo XVI y dice que Dios le hizo una revelación un par de siglos antes a Malaquías, un arzobispo irlandés, en el que le dio a conocer las características que tendrían los futuros aspirantes a papas de la Iglesia Católica. Luego de esta revelación, Malaquías habría escrito 112 pequeñas y enigmáticas frases en latín donde se especificarían las particularidades que tendrían cada una de las futuras santidades. Malaquías habría sido un obispo que desempeñó sus funciones durante la Edad Media, por ahí por el siglo XI, XII, por ahí, y él habría recibido revelaciones, y estas revelaciones él las escribió en una serie de 112 frases que el editor que lo publicó en 1595 se dio cuenta que se podían asociar con los papas, en realidad, no con ciertos, sino que como correlativamente con los papas que vinieron después de Malaquías. Entonces pensaron que estas frases empezaron a analizar como el carácter o ciertas características que resumían como las funciones o épocas de los papas y empezaron a darse cuenta que calzaba bastante bien. Estas frases harían referencia al pontificado de cada uno de estos hombres, a las marcas históricas bajo las que se desarrollaría el mismo o la propia persona del Papa con sus rasgos distintivos, como su nombre papal, su nombre de nacimiento o su apellido. Pero no solo eso, la profecía de Malaquías sostendría que el último Papa, antes del final de los tiempos, sería el 112 desde el Celestino II. Este último Papa, antes del Apocalipsis, correspondería a Francisco I, y dentro de su profecía Malaquías lo identificó con la siguiente frase: Pedro Romano. Pero si usted no le hace mucho sentido, preste atención a cómo Malaquías identificó a Benedicto XVI o a Juan Pablo II, lo que podría ser un indicio de la veracidad de esta profecía. Según Malaquías, Juan Pablo II, que era el Papa 110, fue asociado a esta frase: Trabajo del sol. Según los entendidos, Juan Pablo II fue el pontífice que más viajes realizó y el que más tiempo gobernó la Iglesia Católica. Por eso se le asociaría con la figura de un hombre trabajador. Pero además hay otros que dicen que esta frase es sin duda el reflejo del pontífice, ya que el día de su nacimiento y de su muerte habría habido un eclipse solar. Trabajador, cercano, viajero. Hoy día hay nuevas lecturas sobre Juan Pablo II, ha sido declarado santo. Creo que su pontificado se va a recordar también por diversas razones, ¿no? También en torno a él se ha conocido después que ha habido como confusión respecto de Maciel, otros grandes temas, pero porque hoy día los grandes temas salen todos a la luz pública y es muy interesante releer todo desde la perspectiva que vamos teniendo. Mientras que el Papa 111, que sería Benedicto XVI, se le identifica con la siguiente frase: La gloria del olivo. Esta frase se asocia a Benedicto XVI, porque el escudo de la orden de los benedictinos contendría un olivo. ¿Será esto una simple coincidencia? ¿O efectivamente la profecía de Malaquías fue acertada a la hora de describir a cada uno de los papas? Pero no solo eso. Además de las 112 frases, la profecía termina con una cita apocalíptica y una alusión a lo que podría ser
el último papa. En persecución extrema en la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien cuidará su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Para muchos, esta profecía se hizo realidad cuando el mismo día en que Benedicto XVI sorprendió a todo el mundo con su renuncia, un rayo habría caído en la cúpula de la Basílica de San Pedro. Esta imagen dio la vuelta al mundo y fue interpretada como un signo de los tiempos apocalípticos que sacudirían al Vaticano en los próximos años. ¿Será Francisco el Papa del fin del mundo? A ver, en lo del fin del mundo es un poco discutible porque han habido más de 200 profecías sobre el fin del mundo. Y podría ser el fin del mundo si yo siguiera lo que plantea Malaquías, que en el fondo se acaba la lista y con la lista se acaba todo lo demás. Ahora, yo lo podría interpretar literalmente, decir, uy, se acabó el mundo, o sea, ya que le ha apuntado a todos estos papas anteriores, entonces le tendría que apuntar a este, o el fin de una era eclesiástica, o el fin de un cierto orden como lo conocemos ahí. Uno no podría ser tan tajante porque en el fondo también es como fueron visiones espirituales y que pueden calzar con algo histórico. Pero existe otra profecía que también involucraría al Papa Francisco. Se trata de uno de los vaticinios de Nostradamus, que establece que un rey negro en el trono del Vaticano sería el último antes de que el mundo sucumba ante el apocalipsis. Al principio habrá enfermedades mortales como advertencia, luego habrá plagas, morirán muchos animales, habrá catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. La Sotana Negra de los jesuitas, congregación a la que pertenece el Papa, ¿será un indicio de que Francisco podría ser el llamado Papa Negro? Nostradamus, otro vidente. Te fijas que hay distinta gente que va, proponiendo sus ideas. ¿Por qué sería el Papa Negro? Por una razón, primero espiritual, por lo de Nostradamus, y en segundo lugar porque Francisco pertenece a la orden jesuita y ellos se visten con hábitos negros, ¿ya? Y los jesuitas han sido, creo que este es el primer Papa así como con todo el cargo habido. Entonces, claro, como el Papa Negro porque el primer jesuita que asume el poder y por la vestimenta de ellos. Por ahí alguna vez escuché que se decía que iba a llegar el Papa Negro y que podía ser el fin del mundo. Es divertido porque antiguamente, bueno, los sacerdotes jesuitas usaban la sotana negra, que era la vestimenta común de los sacerdotes, no era un hábito propiamente tal. Y como en la historia de la Iglesia, el superior general de los jesuitas ha tenido también mucha opinión y un peso, siempre se decía que estaba el Papa Blanco y el Papa Negro. Entonces, me parece que va por ahí esa profecía, ¿no? Que si algún día el Papa Negro llegaba a ser el Papa Blanco, ya esto iba a ser el caos total, pero la verdad que no sé. Muchos de los misterios que rondan a la figura del Papa Francisco. ¿Será recordado como el Papa del Apocalipsis? ¿Qué pasará con el resto de su mandato a cargo de la Iglesia Católica? ¿Será el tan temido Papa Negro del que hablan las profecías? Lo conversamos hoy en el Muy Buenos Días. Ay, 10:15 se integra la Jimena Prado, la profe Jimena, querida, me dan unos nervios con este tema. Porque siempre se habla de la sotana, que la sotana negra, que la profecía, pero es tan interpretable todo, pero da susto. Claro, pues a quién no, o sea, uno no quiere que se acabe la vida, uno lo está pasando súper bien, disfrutando, y bueno, esto es uno de los varios escritos medios apócrifos fuera de la Biblia que por lo que ¿Hay alguno que se haya cumplido, Jimena? Es que es eso, mira, la historia se plantea siempre racionalmente, sí. ¿ya? O sea, es una ciencia que trata de objetivar mucho el conocimiento, y si tú le preguntas a un historiador así como de cátedra, te diría, bueno, esto es un texto y chao. Pero lo paradójico y que también me desconfiguró a mí es que algunos parecen calzar bastante bien. Vale, a ver. Oye, eso estábamos hablando con el profe Hugo Cepeda. Y el profe también concuerda, más miedo me da. Sí. Mire la cara del profe, Mira, está muerto de la risa. Tiene toda la cara de maldad porque Sí. estábamos conversando fuera de cámara. ¿Cuál se cumplió? Es que, bueno, el caballero, mira, como llegó ya es como interesante porque él hizo un viaje a Roma. San Malaquías, fíjate que significa enviado de Dios. O sea, hasta el nombre es como, Ay. qué susto. Y él en una visita a Roma como que entró como en un trance y recibió como esta lista de los 112. Ya. Y por ejemplo hay uno que habla de una región asolada y fue el Papa de la Guerra Mundial, por ejemplo. Sí. Hay otro que hablaba de un cometa fugaz y en Sí. su escudo había un cometita.
Había otro que se le llamaba, que su lema, porque estos son 112 lemas que ¿Ya? los editores fueron asociando con distintos papas. Ya, ¿Ya? por ejemplo, había otro que hablaba del águila rapaz. ¿Y Y en eso? el momento del pontificado estaba Napoleón Bonaparte, que fue bastante rapaz con Europa. Y así una serie de papas que calzan bastante con estas Pero descripciones. espera, mira, se habla mucho, profesor Cepeda, yo lo miro a usted, miro al profe, ya me baja una... Empecé con el profe. Ahora, espérese, profe, yo le pregunté a usted y cuando usted asiente y hace así No. con la cabeza me dan nervios. Dije que no. ¿Es el último papa que Yo tiene que creo- ver con la profecía? Yo creo que no. Mire, lo que pasa es que la profecía es bastante complicada. Yo la he estudiado mucho, incluso he sacado teorías personales al respecto. ¿Ya? En realidad, San Malaquía era un monje, después fue arzobispo, y era íntimo amigo de San Bernardo de Clairvaux, el gran santo francés del siglo XII. Pero resulta que nunca San Bernardo habla de esto. Pero un contemporáneo de él, que era muy importante, sí habla. Y además también, mi opinión es que aquí metió manos también Nostradamus. ¿Por qué? Con la flecha. ¿Por qué? No era No, pues Nostradamus. Es que yo lo Nostradamus Le le debemos tengo saber terror. la profilaxis, entre paréntesis. Ya. Gracias a Nostradamus se empezó realmente a establecer la desinfección y cómo iban a tratarse las epidemias. Ah, muy bien. Bueno, llega y lisa y llanamente, él fallece más o menos unos 20 años antes de 1585, que para mí es muy importante. Los papas de 111 o 112 no es efectivo, No. son más. Sí, son más. Serían teóricamente 136. ¿Cómo entonces? Ya, entonces- 146. Y es que están metidos en esto una serie de antipapas Entonces, ¿de también. dónde sale esto, Jiménez? Lo que pasa es que él hizo una lista y Claro. esta lista se la habría entregado al papa que era en la cabeza de la iglesia de su época y este papa la habría guardado así como en su cajón y después en el archivo vaticano. Entonces alguien en 1595 encontró esta lista Exactamente. y la editaron porque él lo que hace son frases, es como Ignacio Lentes Barba. Ya. Y no le pone nombre, es como No le Lentes voy a Barba, conductor. Y listo. Entonces, ¡oh, Ignacio, eres Mira, tú! eres tú, Entonces, como que de repente por un uso instrumental pareciera que también para validar la iglesia, porque acuérdate que cuando lo publican ya estamos en pleno proceso de reforma protestante. Entonces, además lo otro es que él era reconocido por cierto don de profecía, porque habría profetizado su propia muerte, y el tema de la ocupación de Irlanda, por todo esto de la confusión religiosa que hubo en algún momento, papa, antipapa, que reforma, no reforma. Pero ¿Te no, fijas? no son un Sí, había poco mucha amplias, crisis. profe. Se nos pregunta a ustedes también, por Ignacio, ejemplo. había muchas crisis de que si la iglesia, las crisis actuales son chiquititas comparadas a las que había con en la esa que viene. época. Pero las profecías son como amplias, Karen. De repente uno Sí. dice, todo uno lo interpreta porque el día, que el Exacto. color, Por supuesto. que la nacionalidad es muy amplio. Pero yo Por eso tengo una yo creo teoría. que, Yo tengo por eso, una teoría. profe, yo quiero preguntarle a usted, porque usted, yo sé que todo lo sabe. No. Sí, usted lo sabe todo. Oye, Usted no es niega una saberlo enciclopedia viviente. Pero quiero saber con respecto a los papas que se eligen en el Vaticano. ¿Sí? ¿Se regirán también por estas profecías? No, no. Aunque podría pensarse que en algún escudo u otro, pero ha habido equivocaciones. El año 1595, precisamente, tratando de interpretar a San Malaquía, los partidarios de un famoso cardenal Simonelli, que se llamaba, le pusieron, vendrá de una vieja ciudad, Civitavecchia. Sí, sí. Pero no salió elegido papa, salió rival. Salió el otro. El otro, Pero bueno. ¿qué pasaría, por No, ejemplo, no, pero hay Jiménez? una cosa importante. Profe. Para mí, la teoría mía es la siguiente. Yo no tomo en cuenta ni el número de los papas, ni los nombres de los papas, y casi los escudos tampoco. Yo tomo los años. ¿Cómo eso? El Papa Celestino II, que fue el primer papa que subió de acuerdo a la profecía de San Malaquía, asumió el año 1143. ¿Bien? Ya. Pasa el tiempo. Y en 1585, 442 años más tarde, sale elegido Papa Sixto V. Y el lema de Sixto V es Axis Immediatate Signis, Ya. el eje en la mitad del signo. ¿Qué quiere decir eso? Que es la mitad de algo. No es la mitad de la cantidad de papas, pero ahí sí hay mitad de años. Maca. O sea, él salió elegido 442 años después de que fue elegido Celestino II. Y deben pasar, en mi opinión, otros 442 años para que salga elegido Pedro el Romano, que sería teóricamente el último. Ya, pero que Y eso da supuestamente- el año 2027, 9 años más. Pero supuestamente Por Pedro el Romano es 21. el último papa, ¿no es cierto?, con el que viene toda esta profecía.
Lo que me llama la atención es que justamente el Papa Francisco, conociendo esto, se autoproclama obispo de Roma. Claro. Y él mismo, cuando en uno de sus viajes dice, yo soy el obispo de Roma, soy el romano. Entonces, él mismo se está autoproclamando sabiendo... A ver, el tema de esta teoría es bastante potente. Son varias las cosas que se juntan con el tema de lo que está ocurriendo pero son realmente con la coincidentes. profecía. Entonces, ¿por qué también un papa ayuda a esta profecía? Como Pero que le da el claro. pie como diciendo, ojo, que efectivamente soy el último. mírame acá. Es que el perdón. título del Papa, y por eso es el obispo de Roma. Pero es el único que lo ha dicho, No, sabiendo que cuidado, es el 112. se ha por dicho favor. así, mire, cuando el Papa manda una carta importante a un obispo, dice, Obispo de Pedisco Roma. los Palotes, obispo, venerable hermano, tal y tal. O sea, en el fondo. Y además, otra cosa más importante todavía, que uno de los títulos del Papa, que es sumo pontífice, es romano pontífice. Sí, Romano Pero que hay pontífice. varias Romano, cosas, sí. además Se- de los obispos de Roma. y lo dice de sí mismo. Sí. Yo- Mire, sí. es que además de los cargos, que eso es común a todos los papas. El más importante es que es obispo Mira, de Roma. ahí con esto de las profecías, es que estos son como profecías con subtítulos. Pero ¿Ya? algo Porque hay, se porque van a. lo piensan. Sí, Con además, bajada. porque los dos papás de Bergoglio son italianos. Él tiene nacionalidad italiana. Él se reconoce como obispo de Roma. Él, cuando asume, él dice: aquí estoy en Roma. Él se pone Francisco, que es uno de los santos preferidos de Italia. Ay, ya me dio miedo de nuevo, El empezaste a segundo meterme miedo. nombre de Francisco de Asís habría sido Pedro. Ahí tengo que confirmarlo acá con el experto. Ah, no de sabía algunas yo. fuentes que estuvo consultando. Ya. Entonces, como que. El padre oh, se llama Pedro Bernardone, parece. Sí, y de Francisco de Asís también pareciera que hay como hartas cosas que dependen de Coincidencias. uno y otras que no dependen. Por eso le digo, si yo hablara como historiadora decimonónica, todo, Sí. como no, esto es una construcción, pero hay cosas que van más allá del control Ay, que de las uno le da personas. nervios, po. Entonces, claro, y uno empieza como a sospechar, dice, puede Pero, ser. ¿cuál es la profecía Porque coinciden finalmente? algunas, ¿Cuál es la coinciden profecía algunas. finalmente de este Papa Negro, del que, al El que Papa todos le tenemos Negro un que poco de sería el triunfo del olivo que correspondería a Benedicto. Claro, Benedicto Entonces hay XVI sería gente el que del olivo. interpreta que el Papa actual, como el otro no murió, sino que renunció, tiene una continuación del... Claro. Oiga, y al Pero, Papa profesor- Benedicto no le habrá venido un poquito de miedo con esto y habrá dicho mejor abdico y no soy parte de esta profecía. No estoy diciendo una No. tontera, pero puede ser. Miedo ¿no? le vino de hacer la reforma a la iglesia. Sí, Yo creo que Ah. sí. Habían otras cosas menos proféticas que estaban haciendo Pero hay más una fuertes, cosa, sí. pero hay una Sí. Que la cosa, pero sotana. es importante, porque Nostradamus toma mucho de esto. Él debe haber conocido las profecías. Entonces, y sobre todo las frases, que el Papa pasará esto y lo otro. Yo doy una interpretación personal y la ubico la elección de Pedro Romano el año 2027, 442 años después de la elección de Sixto V. Pero, don Hugo, estaba también consultando, por ejemplo, este actual papa, que sería el 112, si creemos que Malaquías no son apuntó... 112, Es que, pues. pero estoy yo citando así, solo exponiendo los hechos. Podría haber sido elegido el 2012. ¡Ah! Porque el 2012 Benedicto presenta la renuncia y esta Sí. elección, entonces ahí se nos desconfiguró Malaquías, ¿ya? Porque en realidad la asume el Con los 2013, tiempos. para que no te asustes. Dijo, Ahora- bueno, para que Ignacio Pero no se son asuste un par de tanto. meses diferencia. Monse, ¿te pasan cosas Pero no- a ti con no la era- Sí, profecía? me pasa algo. Lo que pasa es que se supone que los jesuitas, ¿cierto?, no buscan el poder. Y también llama la atención porque justamente Bergoglio habría renunciado a ser papa en el año 2005. Entonces, ¿qué lo hace acceder el 2013 a hacerse cargo de este título, siendo que también su formación no se lo permitiría? renunció a ser Eso papa. también es extraño, ¿no? En realidad, los jesuitas no aceptan dignidades episcopales. Son austeros. Pero tienen el voto de obediencia al Papa, un cuarto voto. Y si el Papa les manda, eso hay muchos obispos que Sí. son jesuitas, entre ellos Bergoglio y otros más. Pero para mí el misterio es por qué no, el año 2005 dicen que él, cuando en la tercera votación estaba sacando bastantes votos, que Sí. prescindieran de su nombre. Y sin embargo después acepta. O sea, Antes que Benedicto. Vale. Él Antes habría que renunciado Benedicto. como diciendo los demás no sigan votando No por sigan mí. votando Claro. por mí. Eso sí. Por eso Le hay- habría rogado que no, pero no consta porque no se levanta acta de los cónclaves. No, eso se se sabe. llama Todas patigrama. filtraciones. Ya, pero ¿qué has escuchado tú, Jimena, de esto? Mira, lo que pasa es que, como les decía, para hacer historia tenemos que esperar cierto tiempo, porque esto es muy contemporáneo. ¿Ya? Entonces, de repente puede que hayan registros que no tenemos acceso en la actualidad, porque mira, estamos hablando de un documento de 400 años atrás. O sea, fue publicado en 1595 y fue un bestseller esto de la lista de papas, y se ha ido reeditando, revisando. Entonces,
este batigrama que estamos haciendo, tenemos que esperar un poquito porque hay documentos que se tienen que liberar. Lo que tú escuchaste de la renuncia era que él prácticamente le dijo, momento, no voten más por mí, porque yo no quiero. Como que no era su tiempo, porque además como estamos los latinos estamos más de moda en el mundo últimamente, entonces ¿Pero será? habría leído como los tiempos que no era conveniente. Pero ¿cómo ¿Será que la iglesia guarda, guarda algunos papeles y cosas que nosotros jamás nos vamos a enterar y que son documentos que están guardados, no sé, bajo 7 llaves Por eso, de mira, las profecías? O que se filtran. 400 años después puede que estemos hablando de estos temas, porque tenemos que nosotros esperar difícil, bueno, pero... bueno, nuestros descendientes, ¿sí? Pero uno nunca sabe. Claro, El tema Milla cuando o Sofía. dimite Maca. Benedicto y ocurre este pequeño corte de luz y este rayo que cae en la cúpula, ¿no es un poquitito extraño por decirlo menos? Tiene una Un efecto explicación. especial. O sea, ahí no pueden haber hecho ningún efecto es que especial. Lo que pasa, señorita Tondrol Soler, es lo siguiente, que todas estas profecías, o sea, todos estos hechos de los fines, se van constituyendo y desarrollando en el tiempo, con signo primero y signo después. Un signo puede ser 10 años antes, 20 años antes. Yo como planteo que esto corresponde al año 2027, que se dice Pedro Romano, y ahí tanto Nostradamus como Malaquías coinciden en que va a venir la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, las 7 colinas. Pero yo sostengo una teoría, haciendo otra interpretación, que se va a salvar una colina. Se va a salvar el Esquilino. Y el Esquilino es una de las siete colinas de Roma. Es donde cita la Basílica Santa María la Mayor y la Virgen de la Salud romana, donde el Papa Benedicto va a rezar siempre cuando va a hacer un viaje al extranjero. Lo hizo ayer en Roma. Entonces, esa no se va a destruir. Lo que quiere decir que la iglesia se va a reconstruir después de esta destrucción bajo una protección especial de la Virgen María. Esa es la tesis que yo creo que va a ocurrir. Ahora, es una interpretación mía. Sí. Así que no la. Es que Jimena Prado también tiene otra teoría. Jimena Aquí haciendo un gallito de teorías. Dele. Mi teoría desde la historia, lamento pincharle acá todo el ánimo, El es globo. que han habido, claro, más de 200 profecías de fines de mundo. Sí. Ya, o sea, está súper documentado. No es fin de mundo. O fin de algo. Ya, o sea, desde la escatología, que es la ciencia del fin de los tiempos, tenemos así, pero variedad por meteoritos, por papas, por antipapas, por guerras, por... Bueno, de hecho se habló que aparentemente este papa coincidía con estos misilazos nucleares que se querían Pero lo que tirar preguntaba Trump la y- Maca, por sí. ejemplo, que el tema del rayo, que se corta la luz, ¿tú encuentras que hay algo de coincidencia? Como Porque- historiadora y todas esas cosas, yo te Sí. puedo decir, pucha, coincidió. Como Jimena. Claro, como Jimena Prado, toda racional. Ahora, yo no sé si el Vaticano tiene un pararrayos. ¿Qué le pasó ahí? No tengo idea qué estaba Ese, pasando. pues yo vi la Pero imagen, hay- mira, ahí hay está. una cosa. Mire, El metal, profesor, el metal lo seamos atrae. objetivos. No olviden una Estamos viendo cosa, esa sí. imagen, uno dice, bueno, esta Fuerte. imagen será de película, pero es Es una imagen apocalíptica. real. Pero no olviden una cosa, la única profecía que habla no del fin del mundo, sino que el fin de la iglesia, Claro. es esta. Ahora, San Malaquías se le olvidó el rayo. Las 199 restantes, señorita Prado, hablan en general del fin del mundo. Pero este habla Sí. Es solamente... que puede ser también y- como un reseteo. Así Va a haber como, un cambio. Se nos cayó el sistema Puede ser. eclesiástico. Renacer. Lo La instalamos de Millaray- nuevo. Eso es Claro. lo que va a ocurrir. Puede La ser. Millaray tenía una pregunta, profe. Señorita No, yo Villaray. estoy pegada con lo del cónclave. Es que en realidad todo lo que está como alrededor de los cónclaves es súper misterioso. Es que es con llave, eso Uno significa. No tiene Con idea. clave, con Claro, llave. con llave. No tiene idea de lo En que realidad, pasa ahí. mire, antiguamente era distinto. En los primeros siglos de la iglesia, en primer lugar, se proclamaba prácticamente en la calle al Papa, el clero romano, y lo proclamaban públicamente. Pero empezaron los problemas. Entonces después se restringió a los cardenales, que son los curas párrocos de Roma, ni podemos decir. Y entonces ellos eligen. Todo cardenal tiene que estar vinculado a la ciudad de Roma. ¿Y por qué se demoran como diácono tanto? o como párroco. Yo me preguntaba esto porque, Sí. claro, ustedes dicen que el 2005 supuestamente él habría como, no renunciado, sino que habría pedido no ser electo. En el fondo. No, dijo, no voten Que más no por No mí. voten más por mí, Sí, porque se muy vota varias raro veces, eso, ¿no? ¿no? Hasta que haya una mayoría Hay que como una mayoría de absoluta. 2 tercios. más Pero, uno. ¿cómo lo hace después para ser electo entonces? Dice, ahora sí, si quieren, voten por mí. Probablemente eso ocurrió. Es que ¿cómo necesitamos lo más hace? copuches, nos Ya, faltan pero documentos para después, construir eso. después Para hubiese mí- dicho, por ejemplo, ahora estoy dispuesto, voten por mí. Mira, es que por eso, Para eso mí es un campaña. misterio. Poniendo Para mí es paño un frío al misterio. asunto, igual esto, claro, tiene mucho de divino, pero también tiene mucho de humano. Se mueven, hay negociaciones, por eso... Como medio cagüín también. ¿no? Sí, pues por eso estamos haciendo batigrama full. No, esto es O como- sea, impresionante. Farándula Entonces, episcopal, una cosa por el Farándula estilo. Imagínense porque son cómo sería el negociaciones. asunto de la Edad Media. Sí. Un cónclave que duró casi 3 años. Sí. Y eran 12 cardenales. Sí.
En Aviñón todavía, cuando el Papa se iba a Aviñón, Sí. cuando eligieron a Jacobo XII o Juan XXII. ¿Y usted sabe cómo se arregló Jacobo para que ¿Cómo? lo eligieran? Tenía 78 años de edad ¿Ya? y se declaró enfermo. Me estoy muriendo. Entonces llamó a los cardenales y dijo, mire, yo ya me tendré 2 semanas de vida. Elíjame a mí y acuérdate Voy a con durar usted, poquito. elijo nuevos cardenales. Total, me voy a morir rápido. Y bueno, mire, ¿sabe a qué edad murió? No. A los 96 No. años. La hizo. 18 La hizo. años de papa. Pero lo Y gran había- papa. lo había Profe, engañado. perdón, en este caso, como los cónclaves son con llave y no se puede hablar de nada, ¿quién es el que abre la boquita y No. cuenta para que se sepa que Cuenta. el actual Papa dijo que no en 2005? Claro, se filtran siempre. Sí, se siempre filtra. se filtran. Siempre hay se filtran. filtraciones. Siempre hay Tengo filtraciones. entendido que fue el Que Luchito incluso lo Sandoval. que conversamos aquí nosotros en televisión se filtra también. Ya, pero ¿qué cambió? ¿Por qué esa vez se arrepintió y ahora ya no? Para mí es un misterio, si no lo sé. Para ti también, sí, Jimena. no, ahí nos faltan documentos, lamentablemente. Pero tendría que ver a lo mejor con el apoyo del arzobispado. Yo no sé, porque él no alcanzó a ser elegido papa. Porque hubiera dicho, mire, señor, ya soy elegido y no acepto. Sí, po. Sino que lo dijo antes, no sigan votando. Iba agarrando vuelo. Parece que querían que Benedicto, me parece que querían que Benedicto saliera elegido con gran mayoría, ya fue así. Sí. Ustedes saben que Benedicto era el papa, el cardenal más antiguo que había. El más antiguo que lo había nombrado, creo que Paulo VI lo alcanzó a nombrar Imagínate. cardenal. Entonces, en ese caso, que se parece, ustedes saben que el obispo más antiguo del mundo, más anciano del mundo, es Monseñor Piñera. Y acá lo... Ah, hay, sí, hay claro. un tema también 102 años de edad. de heredar el poder, porque recordemos que Bergoglio es bastante rupturista y como que no encajaba venir después de Juan Pablo II, que tenía un tinte un poco más conservador, tiene todo su pasado anticomunista, en cambio él es identificado más con el peronismo. Entonces, desde el lado político de la fuerza, yo siento que necesitaban hacer una transición. Y eso, Claro. yo quiero saber cómo se eligen a los candidatos ya. a ser papa. Los porque- papables. Los Sí. papables, claro. ¿Cómo, Hay 3 cómo lo sistemas de hacen? elección. Uno, que sería el que vulgarmente decimos nosotros por aclamación. Llega un cardenal, se pone de pie y me dice, ¿qué le parece si Ignacio Gutiérrez del Hombre que acá? Perfecto, viva Ignacio. imagináis de Y ahí papa? está. Imagínate yo de papa. Ay, Dios mío santo. Llega o hay el sistema de compromiso. O sea, se ponen de acuerdo los cardenales en designar 3 o 4 cardenales que entre ellos eligen el Papa y aprobarlo. Y el normal, el de Sí. escrutinio, en el cual el electo necesita 2/3 más 1, parece, para ser elegido. ¿Y sabe usted por qué el más 1? ¿Por qué? Porque para no tener que abrir los votos, para que no haya votado por sí mismo. Exacto. Porque claro. entonces decía la elección por sí mismo. Profe, Porque perdón. antiguamente se habían ciertas cosas. Pues por eso, Bueno, si ese Pero papa sabía de dijo, todo. voten por mí y no falleció hasta claro, como claro, 20 no, años. y Ahora además, sí. y además hay casos, por ejemplo, de discusiones enormes, porque ustedes saben que una cosa, una vez electo un papa, no puede ser acusado de simonía que se haya comprado la silla de San Pedro. No puede ser acusado. Es una cosa muy seria, así que por eso... Es un Profe, tema. yo quiero volver un poco a la profecía, que es lo que a mí me tiene media complicada. Porque se habla dentro de esta profecía de una guerra, Sí. que se dice que podría ser la guerra entre Estados Unidos, Norcorea, que se meta Rusia, qué sé yo, que la verdad no se ve tan lejana. Podría ocurrir, es lo que puede ocurrir. Y que después de esta guerra, el Papa, que se supone que es este, que ahí lo va a pedir que usted se moje el potito como se hace en buen chileno, nos diga Pero que Macarena, por favor. Bueno, estaría lejos de su país y en otro país sería asesinado. ¿A usted Ya le me dio parece? más miedo ahora, Bueno, ya. pero es que seamos honestos, esa es la Pero profecía ¿cómo y lo eso es lo decía que hoy se día que habla. llegue el Papa a las 7? Y estamos Este hablando de es Malaquías, de un este es Malaquías personaje que la verdad que Sí. varias de sus profecías Esta es han más la de ocurrido. Nostradamus, lo que está diciendo Esa es la de usted. Nostradamus. Está el de Nostradamus y el de Claro, Malaquías. claro, Ahora, sí. esto podría ocurrir, efectivamente podría ser el Papa Francisco quien, fuera de su país, podría ser asesinado. Nadie sabe eso. Pero es que Esperamos la que no, pero profecía- nadie sabe. Mira. ¿Quién esperaba que iba a haber un atentado en contra del Papa Juan Pablo? Tampoco. Claro. Sí. Es que mira, la profecía, perdón que lo Sí. interrumpa. Mira, literalmente San Malaquías dice, lo que pasa es que acá se empiezan a mezclar las fuentes. ¿ya? Entonces, San Malaquías lo que dice, en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien alimentará a la grey en muchas tribulaciones. Y cuando estas cosas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Eso ¿Y es qué lo que pasa con dice. el Papa? Eso es lo que dice Es que- Malaquías.
Y de ahí Ahora- se le enroca con Nostradamus, entonces se hace una cazuela de profecía. léale a Pero se- pero se- Nostradamus. No la tengo completa. Más o menos dice eso. Ya. Lo que dijo usted. Nostradamus lo que habla pasa- más y habla de la guerra y de todo ese tipo. Pero se juntan los tiempos. O sea, si juntamos el de Nostradamus, estamos hablando que estamos hablando más o menos de los mismos tiempos de Más este o Papa menos al mismo 112. tiempo. Por una razón, porque los tiempos se van preparando. Nosotros no queremos que estas cosas pasan de repente, de un solo suácate, no se van preparando de a poco. Por ejemplo, veamos un caso, la situación actual del este. Ven ustedes que en este momento la religión, que en la práctica es más perseguida la cristiana, Sí. nadie protesta por eso. Claro. ¿Ah? Nadie protesta. En segundo lugar, permanentemente está siendo atacada en casi todas partes del mundo. Han disminuido los fieles. La gente en este momento tiene una situación de cierta independencia. Creen en un ser supremo, pero quieren hacerlo a su modo. O sea, acomodar la fe a las propias conveniencias personales. Entonces, ha cambiado totalmente la cultura religiosa. Profe. Ya no existe la cultura institucional. De lo que tiene acá, por ejemplo, Sí. Jimena, lo que tiene tú ahí, ¿hay alguna que se haya cumplido según tu interpretación? Mira, los lemas calzan bastante, por ejemplo con Benedicto XVI que dice de la gloria de la oliva, porque uno de los símbolos de los benedictinos, que era su orden religiosa, tiene un olivo. Por ejemplo, de la media luna, Juan Pablo I, él estaba cuando fue elegido y hay varias partes de su vida que habían lunas. Y otro, mira, sobre todo los del siglo, entre el siglo XX y el XIX, calzarían bastante, la verdad. Mira, por ejemplo, hay otro, dice fuego ardiente, y ahí le tocaron un montón de guerras a ese. Hay otro, el Papa León XIII, dice luz en el cielo, y en su escudo tenía un cometa. Pero ahí es donde, por eso te digo, uno no sabe si lo hicieron coincidir o coincidieron por vías que no controlan, ¿ya? Entonces, ahora, se mezclan un montón de cosas en la interpretación escatológica, ¿ya? Y para tu tranquilidad, ¿ya? Si nos remitimos estrictamente al texto guía de la cristiandad, que es la Biblia, en Mateo 25:13 Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora. Ni yo lo sé. Pero Entonces, por eso ahí, yo me apego más a eso. Sí, por Pero supuesto. creo que a lo mejor estas profecías Pero esta predisponen a la historia. Exactamente. Porque a que sucedan estas esta cosas. no es una profecía de fin del mundo. Es un problema de la religión, la Iglesia Católica, Oye, y que de va a los fieles. sufrir una crisis enorme y que ya empezó a sufrirla. De eso se está refiriendo. O puede Es- ser eso lo que dice la Karen, o también puede ser que son tan abiertas y tan sujetas a interpretación que finalmente uno le puede dar la interpretación que le parezca. Ahora, muchas veces sí, las coincidencias son muchas, ¿no? Y uno dice, bueno, está ahí, pero también tiene que ver con la interpretación que uno le da a la profecía. Porque yo creo que como dijiste tú, súper predispone. Claro, porque cuando la Jimena le dice que hay algunas que se han cumplido, lo dice chuta. Claro, O sea, hay que parece, interpretar más. parece haberse cumplido, pero es que como todo, es una fuente que tú la puedes considerar, la puedes tener en cuenta, pero no es predeterminante, porque al final hay cierto espacio de libertad en la historia y cosas que se pueden controlar, que son imponderables, otras que no se controlan. Entonces ahí vamos jugando como con las cosas. Jimena, y ¿no? profe, Víctor con otro Víctor tiene un sitio también. ¿Hay alguna consulta, Víctor? Sí, lo que pasa, Nacho, hay harto comentario a nuestras redes sociales, @buenos días TVN. Dice, recuerden que Benedicto se reunió con Bergoglio, dice, antes de renunciar. Dicen que ahí le habría dicho, yo me voy si tú me aseguras que aceptarás reemplazarme. Eso dicen en Roma. ¿Será verdad? Saludos a todos. José Furnaro, su amigo José Furnaro. también. José Furnaro, ¿es verdad o dirá? ¿Quiere que le diga una cosa? Todas las que quieran. Yo conozco infinidad de cuentos romanos, chistes romanos, propios de chistes romanos, Ya. que comidillos que hay, así que yo creo poco en eso. Pero hay datos, ¿se juntaron o no? No, lo que le pasa es que no puede, el Papa que va a morir o va a renunciar no puede determinar quién va a ser su sucesor. Pero juntarse sí. Juntarse puede hacerlo, se junta con todos los cardenales y con todos los obispos. Pero algún poder tendrá sobre el resto. Pero podría decirle a los cardenales. No le puede. En teoría esto Benedicto no tiene dijo que, nada a ser, nadie, no. tiene que ser guiado entre Si el Papa democracia. para empezar no renuncia, el Papa al igual que un rey abdica, no hay ninguna autoridad que se pronuncie sobre su retiro. Claro, bueno, por eso se llama emérito, Millaray. Que yo pienso, ay, ya estoy ya hilando súper final. Sí, Venga, sí, Minera, Estoy en tu casa. va tirando, me encanta. Ya. Pero pienso que quizás eso puede explicar lo otro, porque si se hubiesen juntado ya al cabo y máximo, tal vez el propio Ratzinger, el Papa Benedicto, pudo haber influido también en el resto de los cardenales para que fuera electo Francisco en el fondo. Tiene sentido. Porque no creo que Francisco haya llegado así como, bueno, ahora sí voten por mí, ¿o no? Mucho cagüín. Yo creo que una pata porque hay tantos cagüines por ahí con los dichos romanos. Ya. Usted sabe que siempre coincide una cosa muy misteriosa, que cuando muere un cardenal, a los pocos días muere un segundo cardenal y muere un tercer Como los cardenal. aviones que se caen. Exactamente. Ah, no, yo pensaba- Entonces cuentan en Roma que cuando muere un cardenal, todos los demás cardenales hacen testamento.
Cuando muere el segundo cardenal, todos los demás cardenales se confiesan. Y cuando muere el tercer cardenal, todos los cardenales hacen una gran fiesta. Festejar que ya no hay más. Son todos cuentos, pero sí hay infinidad de Pero sé, como el Papa tiene el poder absoluto en este caso, yo le tengo fe a lo que dice la milla. Quiere que le diga una cosa, que sería escandaloso, pero lo voy a decir. ¿Sabe usted que el Papa podría determinar, nombrar un sucesor? Por eso los primeros papas fueron nombrados San Lino, que el segundo papa lo nombró San Pedro. Entonces José está en lo correcto, lo que no tiene tú. Podría ser. Podría un papa, porque este papa hace una reforma diciendo, yo designaré a mi sucesor. Ahora, profe, con respecto a Malaquía y este fin de la iglesia, puede ser que este papa, que podría ser el último, nosotros hemos visto que el Papa Francisco lo que se ha dedicado es abrir un poco el escándalo que hay dentro de la iglesia. En algunos de acuerdo no, pero un poco está destapando bastante olla dentro de la iglesia, que podría significar que quede tal revolución, que se acabe esta iglesia, que en el fondo este sea el Papa de esta nueva iglesia, Claro, esa es lo que- iglesia, y parte una nueva iglesia, entonces ese es el fin. Pero hay un problema, que todos estos escándalos son minoritarios. Nosotros le damos, por los medios de comunicación los amplifican, pero no es toda la iglesia. No todos los curas que vemos por la calle son pedófilos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que esto ocurre. Crisis han existido siempre. ¿Sabe usted, señorita Macarena, que al comienzo del siglo XV hubo 3 papas simultáneamente? Uno en Roma, otro en el norte de Italia y el tercero en Aviñón. ¿Y cómo se Y aún más, la iglesia se dividió. Los santos apoyaban a uno a otro, dentro de la misma orden. En la orden dominicana, Santa Catalina de Siena apoyaba al Papa de Roma y San Vicente Ferrer al Papa de Aviñón. Y Imagínense Jimena, la confusión que había. no solamente la profecía a mí me da como miedo, empiezo como a interpretar, sino que ahora fíjate que el Papa que entregó una declaración antes de iniciar el vuelo acá, resulta que tenemos la declaración, el Papa antes de partir a Chile, ¿sabes lo que dijo? Porque usted se informe en su casa. Tengo miedo de una guerra nuclear, estamos en el límite. Esa fue la declaración del Papa, que además repartió entre los periodistas que lo acompañan en el vuelo una foto de Nagasaki tras la explosión atómica del 45. Ahí uno dice, o sea, ¿sabe algo el Papa? O un hombre muy sensible. O sea, bueno, cualquiera que haya crecido durante la Guerra Fría, ¿se acuerdan cuando uno le tenía miedo a la guerra nuclear? Claro. Y él es un hombre del siglo XX, o sea, tiene fresca en la memoria el tema de que en cualquier momento nos podíamos agarrar a misilazos y cualquier cosa que te recuerde eso, es como, ojo, Pero es que tranquilo. además la amenaza está súper Pero ahora- latente, ahora es muy porque latente. Kim Jong-un Casi más sale todos los latente días que en el con siglo pruebas. XX. Claro, y Casi continúa, más dice, latente. realmente tengo miedo, dice el Papa recién hace algunas horas, dice, estamos al límite, basta un incidente para desencadenar la guerra. A este paso la situación corre el riesgo de precipitarse, por lo tanto es preciso destruir las armas, trabajar por el desarme nuclear. Y ojo, porque el contexto en el que viene, acuérdate el lema de esta visita es les traigo la paz. La paz. Entonces, en el fondo también, yo no sé si con un olfato de marketing también de mucha actualidad, pero él dice, mira, estamos en un mundo complicado, parece Guerra Fría cuando está en el punto más álgido, entonces todo calza para que Pero yo ahí diga, uno dice, "Ay, profe, ¿qué necesitamos sabrá paz". el Papa? Pues el Papa debe saber más Bueno, que lee uno. las noticias, seguro. El Y ve Papa Twitter. está siempre muy bien informado. La Santa Sede, sin duda alguna, es lo más informado del mundo. A propósito de eso, vamos a aclarar un punto en televisión que Aclárenlo nunca se ha más, aclarado. profesor, caramba. Se habla del Vaticano. El Vaticano es un estado de 44 hectáreas y media. Su soberano es el Papa, pero no me van a ir. Por eso que decían, hay que recibirlo bien porque es un jefe de Estado. Mañana viene el jefe de Estado de Andorra o de Liechtenstein y no lo van a recibir igual. Fíjense que actualmente, cuando llega un jefe de Estado a un país, el jefe de Estado del país que visita no va al aeropuerto a recibir, No va. al ministro de Relaciones Exteriores. Sí. Ya. E incluso ahora en Cuba, cuando fue la señora Bachelet a Cuba, no lo recibió Raúl Castro ni el ministro de Relaciones Exteriores, sino que el subsecretario de Relaciones Exteriores. Pero cuando llega el Papa, llega Llegan el jefe todos. de Estado inmediatamente. Por lo tanto, su autoridad, su importancia no es por ser jefe del Estado Vaticano, es por ser el Papa. mayor. Es mucho mayor. Porque si no tuviera Estado, lo recibirían igual. Por lo demás, durante 70 años, después de unificada Italia, el Papa, se suprimió el poder temporal del Papa. Y el Papa no tenía soberanía. Y sin embargo, tenía embajadores acreditados, él acreditaba anuncios, firmaba tratados, y los jefes de Estado lo visitaban igual. Claro, pero si no fuera Jimena algo real, el Papa no hablaría de la guerra nuclear, Evidente. ¿no? Claro, no, No, y yo además que creo que esto moviliza es la bastante masa. grave lo que acaba de leer usted. A ver, Sí. cuente, ¿por qué? No, lo considero bastante grave porque él tiene mucha información. Y aquí usted sabe que hay dos personas
que usted no puede asegurar que tenga muy buen criterio. No. El señor presidente de Corea del Norte y el otro presidente que usted conoce. Entonces, lo que pasa es que cualquier tropiezo puede desembocar una guerra Cualquier nuclear. tweet, incluso. Y en los tweets le tengo más pánico que cualquier mundial. cosa. Marcelo. Que además que esto es una opinión como de jefe de Estado, porque aquí está hablando sobre política internacional, más allá de una buena fe de buscar la paz. Entonces está haciendo la doble funcionalidad, en el fondo, como cualquier jefe de Estado, incluso nuestros mandatarios, podrían decir perfectamente, y nosotros como ciudadanos, que no estamos de acuerdo con el uso de las armas nucleares. Su condición de obispo de Roma. Y también, y ojo que también, haciendo alusión al peso que ha tenido históricamente, no se olviden que también hubo un papa que hizo una mediación entre Juan Pablo II. Exacto. Entonces, acuérdense que él tiene, claro, poder espiritual y aún tiene poder temporal sobre... Depende de qué país, ojo, depende de qué país. Claro, pero igual Corea, opina. que no hay católicos, los que hay no pueden hablar, y de Estados Unidos donde hay mucho protestante, o sea, son países donde la Iglesia Católica ha perdido fuerza de una manera hipnótica. Pero aún así es un actor relevante en la política internacional. Quizás no tiene tanto poder de decisión, pero sí, como, ojo, aquí estoy, y no nos olvidemos de que en algunos momentos de la historia también ha sido mediador y ha tenido un peso, y por último refrenar los ánimos. Hay un rol también en el derecho internacional. Ahora, déjame decir una cosa, cuando profe. le quitaron el poder temporal al Papa, tuvo más influencia que cuando lo tenía. Bueno, el derecho internacional habla del Papa, pero hay algo que me da miedo. Sí. Que el Papa hable de miedo y use la palabra miedo, me da miedo. Tengo miedo. Tiene toda razón. ¿Por qué el Papa hablar de miedo si no debiera tener? Tiene toda razón, exactamente. Me dejó bien preocupado. Pero es que sí, interesante, es que eso lo entretenido de cuando surgen más fuentes. Entonces habría que ver en qué momento lo dijo, que habrá leído, que no nos enteramos nosotros. Avión hace 3 horas. Bueno, quizás tenía miedo que le tiraran el misil a él, uno nunca sabe. A mí me parece honesto que... ¿Quiere que le diga algo importante? Fíjese que a propósito de lo que los papas dicen y su importancia. Me parece que la conferencia de Yalta, el año 1943, entre Stalin, Roosevelt y Churchill, discutían respecto de todos esos asuntos y que salió el Papa. Y Stalin preguntó, dijo, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Entonces ahí le dijeron, no, el poder del Papa no son las divisiones. Pero sin embargo, se discutió la opinión del Papa. Y Stalin no era un hombre religioso. Pero en las guerras anteriores, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, los papas que estaban en ese minuto, ¿tuvieron alguna injerencia? ¿Pudieron hacer algo? Hicieron lo posible. San Pío X muere a raíz de eso porque no pudo evitarla. Sí. El de la fe intérprete, que dice que fue Benedicto XV, ya como de la Chiesa se llamaba, que luchó permanentemente por la paz, pero con muy poco influencia. Y Pío XII también con mucho frecuencia. Hay mucha tela que cortar en el rol papal, porque hay algunos que se le acusa de haber omitido el tema del holocausto, otros que se restaron, o sea, ahí... El tema del papado como poder temporal, además del poder espiritual, es un temón en la historia, pero impresionante. El poder temporal es que lo friega. Sí. Claro, bueno, no lo vamos a terminar ahora, no, obviamente, pero está tan entretenido y yo estoy tan contento. Me gustaron esta dupla, más encima que ustedes tengan desencuentro más, me gusta. La dupla papal. El profe Cepeda, le damos un aplauso a Jimena Prado por estar hoy día junto a nosotros y hablar y sacarnos alguna intriga que por lo demás vamos a tener durante estos días. ¿Les parece? Ahora, yo tengo una cosa, Bitoco, en un ratito más vamos a estar con un gurú. Exacto. Que por lo demás acá está con nosotros. Nos va a ayudar. Si usted